En los años 70, un grupo de personas hicieron un experimento fascinante. Decidieron crear un fantasma inventado, conjurarlo. Lo curioso es que esta entidad acabó manifestándose. ¿Era un fantasma? ¿Era telequinesis? ¿Era telepatía? ¿Qué fue lo que pasó? Vamos a hablar del experimento Philip. ¿Podemos crear un puente entre el pensamiento colectivo y la materia? ¿Podemos conjurar un fantasma a voluntad, como si fuera un golem, como si fuera un tulpa? ¿De qué va todo esto? ¿Qué es lo que pasó realmente en el experimento Philip? Y atención, que van a ver ustedes imágenes absolutamente inquietantes y perturbadoras en relación a lo que pasó en esa habitación, en ese experimento, en ese laboratorio improvisado, a mitad de camino entre prácticas de meditación, mesas parlantes, que acabó en sorpresa para muchísimos de estos investigadores y que les aseguro que les va a parecer brutal y les va a sembrar muchas preguntas, porque yo todavía me las estoy haciendo. Soy Mado Martínez, soy antropóloga y hoy os voy a contar la historia del día que creamos un fantasma en laboratorio. Antena Misterios. En 1972, un grupo de investigadores canadienses dirigidos por Owen se embarcaron en una extraordinaria hazaña: crear un fantasma. No buscaban casas encantadas, sino que fabricaron meticulosamente un carácter de ficción llamado Philip Ellsworth, con una historia y una biografía meticulosamente conformada, creada, escrita, como si fuera un personaje de una película, de un libro, un carácter de ficción totalmente. Durante meses se reunieron intentando poner en común esa energía colectiva de este grupo de personas, imaginándose la vida de Philip, su personalidad y tratándolo como si fuera real. Inicialmente no obtuvieron ningún resultado, pero de repente y sin pensarlo, o cuando menos se lo pensaban, empezaron a surtir los raps, los movimientos de la mesa, pero no movimientos sutiles, no movimientos cualquiera, violentos, sumamente salvajes, potentes, visibles, difíciles de frenar. No era un truco de magia, pero parecía responder, eso sí, a las preguntas que se hacían sobre Philip. La mesa levitaba, giraba en círculos, parecía comunicarse a través de un código rudimentario. Los investigadores estaban absolutamente fascinados. Su constructo ficcional, Philip, parecía estar manifestándose físicamente, a pesar de que era consciente de lo artificial de su origen. Hubo, por supuesto, escepticismo en la recepción de este fenómeno, pero también muchas preguntas. Investigadores de Estados Unidos, de Europa, de todas partes del mundo querían ponerse en contacto con estas personas para preguntarles cómo lo habían hecho y si era posible replicar esta investigación. Independientemente de la explicación, lo cierto es que estamos hablando de fuerzas que nos confrontan o nos ponen de frente, nos enfrentan a la posibilidad de que nuestras mentes sean más poderosas de lo que nosotros podríamos llegar a imaginar. Exploraremos diversas teorías propuestas para explicar estos fenómenos, desde el efecto ideomotor a la manifestación psicoquinética real, que no deja de ser igual de asombrosa, aunque ya verán ustedes por las imágenes que el efecto ideomotor es algo difícil de sostener, porque es que encima está todo grabado, todo esto está absolutamente grabado. Pero me gustaría que fueran ustedes, ciertamente, los que fueran extrayendo sus propias conclusiones a medida que vayamos desmenuzando este caso, este experimento, y luego posteriormente analizando otras concomitancias con otras culturas, y vayamos viendo qué fue todo esto y qué es lo que realmente nos fascina o nos puede impresionar de todo esto. Insisto, no estamos ante un bizarro truco de magia. Esto fue un experimento, un diálogo crucial sobre la naturaleza de la conciencia y su potencial. Podríamos estar hablando de la pista, en este caso, de esos mecanismos ocultos de los sistemas de creencia, los efectos placebo, incluso el fenómeno religioso en sí. ¿Qué pasaría si nuestras creencias, nuestro inconsciente colectivo, estuvieran constantemente solapando la realidad
a nuestro alrededor, creando nuestra propia sociedad Philips. Durante el proceso, este viaje a lo desconocido acaba de empezar. 1972. 8 miembros de la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Toronto se reúnen en torno a una pregunta. ¿Se puede crear un fantasma en un laboratorio? ¿Cómo funcionan las sesiones de espiritismo? ¿Cómo explicamos esos ruidos, los golpes, los raps, los movimientos? ¿Los produce el fantasma o hay alguien que inconscientemente está canalizando todo ese tipo de energías? Cuando hacemos una sesión de espiritismo, ¿tiene que haber alguien en la mesa canalizando? Cuando hacemos una sesión de tabla Ouija, incluso cuando estamos grabando psicofonías, ¿hasta qué punto el factor humano influye en la obtención de la prueba? ¿Y con qué estamos contactando? George Owen y sus colegas se preguntaban algo importante. Mucha gente ve fantasmas y además no solamente de forma individual, sino también de forma conjunta. ¿Qué pasa cuando más de una persona ve un fantasma? ¿Es una alucinación colectiva? ¿O estamos hablando de una extraña suerte de telepatía? ¿Telepatía alucinatoria? ¿Puede un grupo de personas crear un fantasma alucinando colectivamente? Supongamos que un grupo de personas ve un fantasma. Un producto creado por su propia mente. Una alucinación colectiva. No un espíritu desencarnado, un fantasma convencional, sino que pudiéramos crear un fantasma cuya existencia pudiéramos probar. Tomaron una suerte de decisiones y dijeron, bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es inventarnos nuestro propio fantasma, uno que no existiera, uno que nosotros creáramos y al que vamos a llamar Philip. Voy a presentarles brevemente a los miembros de esta investigación, a las personas que participaron en el experimento. Junto a Owen, que era genetista, se encontraba también su esposa Iris, de formación enfermera. También se encontraba Lorne, que era diseñador industrial, Al, que era ingeniero, Andy, que era la esposa de Lorne, una mujer que, según Owen, probablemente se habría definido como ama de casa, pero era una mujer sumamente creativa y fue la que dibujó el retrato de este fantasma de Philip, la que le dio forma, la que lo imaginó, la que hizo todos los bocetos que nos indicarían y que les indicaría al grupo cómo era ese fantasma y cómo debían concentrarse o imaginarlo cuando pensaran en él. También se encontraba en este grupo un muchacho universitario, Sidney, con quien Owen bromeaba en sus memorias en ese libro que publicó posterior a este experimento, que es un libro que está descatalogadísimo, pero prácticamente imposible de encontrar, salvo en ciertas bibliotecas, que yo he leído y consultado en archive.org. Sumamente fascinante esta lectura. En el grupo también se encontraba Bernice, que era contable, Al, que era ingeniero, y Sue, que era enfermera, y además fue la que hizo un poco como guionista en esta historia, porque fue la que escribió, la que inventó la biografía de Philip. ¿Cómo era Philip? ¿Cómo lo imaginaron? Bueno, pues esta es la biografía que le dieron. Resulta que Philip era un aristócrata de mediados del siglo XVII, en los tiempos de Oliver Cromwell, que habría apoyado al rey y además era católico. Estaba casado con la hermosísima pero también muy frígida Dorotea, hija de un noble. Un día, montando a caballo, vio a una gitana de la que se enamoró. Se llamaba Margo. Y no se le ocurrió otra cosa mejor que llevársela a vivir cerca de los establos de su casa. Y durante un tiempo mantuvieron una relación en secreto. Pero Dorotea lo descubrió todo. Acusó de brujería a la gitana, de robarle el marido con malas artes. Así que la pobre Margot fue condenada por brujería y la quemaron. El pobre Philip, muy arrepentido por no haberla defendido, fue encontrado tiempo después. Se había tirado de las almenas del castillo. Pues bien, los miembros del grupo se aprenden esta historia, esta ficha de personaje, y deciden que el año 1972 sería el año en el que el fantasma de Philip, su fantasma, el que ellos habían creado, el que ellos se habían inventado, se aparecería. Y lo primero que hicieron fue ponerse a meditar, a entrar con técnicas de relajación en un estado de conexión profunda con este personaje, a tratar de cerrar los ojos, imaginarlo, conectar con él. También hacían sesiones de espiritismo y a veces se reunían en círculo y en el centro ponían una foto de Philip. Es decir, se pusieron a usar todas las técnicas habidas y por haber conocidas en materia de manifestación o invocación
de espíritus. Nunca lo hicieron por la noche, esto es importante. Nunca hubo confusión, falta de luz ni nada parecido. Siempre de día, con iluminación y grabándolo todo. Y lo curioso es que no pasaba nada al principio no pasaba nada, luego la cosa se les fue de las manos. Como van ustedes a ver, las imágenes son bastante impactantes, pero lo que pasaba al principio es que empezaron a verlo como si de verdad existiera. Es decir, que después de las primeras sesiones de meditación o relajación, uno decía, uy, ¿y por qué se casaría con ella? Pues a lo mejor fue por el dinero, ¿no? O a lo mejor lo obligaron a casarse con ella. O me pregunto de qué color tenía los ojos Philip. Fijaros, empezaron a hacer lo que los guionistas, los escritores, yo soy guionista y he trabajado en diversos grupos y en cuartos de escritores, he trabajado en series de ficción con 5 o 6 guionistas en los que nos hemos puesto a trabajar juntos, estaban haciendo lo que hacemos los guionistas, es decir, una ficha de personaje alrededor de la cual tú estás hablando y estás haciéndote una serie de preguntas. Pero ¿y si a lo mejor no era eso lo que quería? A lo mejor lo hizo por dinero, o a lo mejor estaba muy arrepentido, o madre mía, realmente, ¿por qué no la ayudó? ¿No? ¿No queda un poco creíble que no? Es decir, se estaban haciendo esa labor de crear esa ficha de personajes como si fueran auténticos guionistas y en un estado que yo conozco bastante bien. Es un estado de flow en el que pues llega un momento en el que llegas a hablar del personaje como si de verdad existiera. Es como cuando pensamos en Don Quijote y Miguel de Cervantes. Don Quijote tiene más existencia dentro de nuestro imaginario, lo vemos más real que al propio Cervantes, que fue el que lo escribió, ¿no? Pero siempre hablamos del Quijote como si fuera alguien y en realidad no es nadie, es un producto creado en la imaginación de Miguel de Cervantes. A no ser, necesito beber café para decirles esto, a no ser que los escritores, cuando estuviéramos escribiendo, imaginando, fuéramos una especie de medium écrivain, canales entre dos mundos, contactando con ciertas historias que luego ponemos sobre el papel o sobre la pantalla. No estoy diciendo que sea así, solo estoy planteando preguntas al aire. La cuestión es que puedo entender muy bien cómo se sentían estas personas porque cuando yo he escrito o he diseñado o he creado, fabricado, imaginado, dándole forma con el barro de mi imaginación a esos personajes de mis novelas, a La Santa, a El Tren de las Almas, a La Maldición, a La Playa de los Narcisos, uno llega realmente a sentir que esos personajes están vivos. Ustedes me habrán oído declararlo en multitud de entrevistas, que yo estoy enamorada de todos mis personajes, de los buenos y de los malos, porque son mi creación, porque los amo, porque son como mis hijos. ¿Cuántos casos se han dado de actores que encarnaban personajes en la televisión o en una telenovela o en una película o en una serie y que encarnaban el papel del malo malísimo y han salido a la calle y han tenido que soportar abucheos, represalias, porque la gente los confundía con el personaje, con el papel que estaban interpretando? Incluso tenemos casos de actores cuyo personaje los consumió. Algunos de los miembros parecían sentir como una especie de misticismo alrededor de ese círculo de presencia y uno de ellos aseguraba que incluso llegaba a ver como auras encima de las cabezas del resto de los miembros mientras se encontraban en estos estados de meditación y una especie de energía mística. Otra de las cosas que sucedió en estas sesiones es que a veces se manifestaba una especie de olor a humo, como una especie de olor muy intenso que les impedía concentrarse en ocasiones y les dificultaba poder llegar a ese estado de meditación de tan intenso que era ese aroma a humo. Esto era también bastante extraño. Pero aparte de eso, al principio no hubo nada que resaltar, no hubo ningún tipo de manifestación, no pasaba nada. De hecho, se tiraron prácticamente un año esforzándose por conseguir contactar con Philip sin ningún tipo de resultado. Tanto es así que al cabo de un año estaban totalmente desanimados, descorazonados, ya no entendían muy bien cuál era el propósito de seguir con aquellas pruebas, ¿no? Ya no entendían muy bien cuál era el propósito de seguir con todas aquellas investigaciones, con todas aquellas reuniones. ¿Para qué?
Así que pensaron que el experimento había fracasado, que no habían conseguido nada, absolutamente nada. Sí había pasado algo, y es que este grupo de personas se había convertido en casi una familia, se habían hecho sumamente amigos, se conocían unos a los otros muy bien y habían establecido o llegado a establecer un contacto y una conexión muy profunda. Sucedió entonces que Iris, la esposa de Owen, Iris Owen, recordemos, la que tenía estudios de enfermería, había estado leyendo últimamente ciertas investigaciones, estudios de Batchelor, por ejemplo, relativos a sesiones de espiritismo y experimentos llevados a cabo en este tipo de comunicaciones, de conjuros, de círculos alrededor de una mesa, a media luz, a veces con luces infrarrojas, en las que Batchelor aseguraba que las condiciones idóneas para conseguir que estos fenómenos paranormales se manifestaran en una sección espiritista tenían que ver con una atmósfera de distensión entre los miembros de la sesión, es decir, a veces se contaban chistes, a veces entonaban cánticos, eso junto a una luz tenue, infrarroja, y ellos leyeron todas estas investigaciones y estudios de Batchelor y decidieron hacer lo mismo, pero con una variación. Ellos sí iban a seguir usando una luz lo suficientemente adecuada como para captar todos esos fenómenos, porque si al fin lo conseguían, querían que quedara nítidamente registrado y grabado, y sobre todo que pudieran verlo. Entraron en la segunda fase del experimento, es decir, trataron de tener una sesión de espiritismo en esas condiciones. Pasaron de las prácticas de meditación a juntarse alrededor de una mesa o poniendo la foto de Philip en el centro y hacer lo que Batchelor había dicho: contar chistes, entonar cánticos, hablar, mantener un ambiente distendido sin perder, por supuesto, la actitud de querer establecer contacto. Y al principio digamos que les costó un poco, pues parece que al intentar tener una conversación distendida se quedaban un poco en blanco, no salían tantos temas, eran demasiado conscientes de sí mismos, les estaba costando un poquito dejarse llevar. Eso de contar chistes pues al final parece que era un poco limitado y no tenían tantos chistes que contar o no se sabían tantos, y al momento de ponerse a cantar pues parece que la memoria también les fallaba y no se sabían las canciones. Total, que estuvieron las 2 primeras semanas así, en las que las sesiones parecían un poco forzadas y no terminaban de salir. Pero a la tercera o cuarta sesión de estas nuevas sesiones resulta que sintieron una vibración en la superficie de la mesa. Sintieron más que oyeron, porque no estaban prestando atención ni esperaban oír nada y por lo tanto no estaban muy seguros de si habían sentido o habían oído. Pero definitivamente hubo una vibración en la mesa. Esto los descolocó un poquito porque la verdad es que no se lo esperaban y empezaron a hacerse preguntas, pero al mismo tiempo a quedarse bastante alucinados con la idea de que ellos hubieran sido capaces de producir esa manifestación física, material en la mesa. Con el paso de los días, la mesa empezó a deslizarse por el suelo. Sí, a deslizarse sola. Bueno, pues no paró ahí la cosa. La mesa empezó a moverse cada vez de forma más violenta. Así que finalmente Philip había venido, pero en una forma diferente a la que ellos habrían esperado. El grupo estableció un código de comunicación de forma muy rápida. Un rap significaría sí y 2 significaría
no. Decidieron adaptarse, aunque fuera temporalmente, a la nueva situación. Si bien es cierto que ellos lo que hubieran querido era manifestar una alucinación colectiva y ver a Philip, pues se encontraron con una serie de golpes y manifestaciones y situaciones paranormales con las que no contaban tanto, pero definitivamente dijeron, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que se ha manifestado, vamos a ver cómo nos podemos comunicar. Todavía no habían perdido la esperanza de ver visualmente a Philip. Querían verlo, es normal, habían soñado con él, lo habían dibujado, le habían escrito una biografía, deseaban que se apareciera ante ellos. Pero como luego dicen, a caballo regalado no le mides el diente. Y si lo que tenían eran golpes, una mesa moviéndose, raps, sonidos y un código de comunicación, pues tenían que hacer algo con ello, porque era una actividad paranormal bastante potente, no podían descartarla así sin más. Estaban con una serie de raps, movimientos de mesa, deslizamientos, sin la luz a medias, es decir, con luz potente, sin esa atmósfera de nocturnidad, alevosía casi, y sin que entre los presentes hubiera ningún medium. Así que decidieron seguir hablando con Philip, comunicarse con él, preguntándole sobre su vida, su historia y el tiempo en el que había vivido. No sé si les he mencionado ya antes que el psicólogo Joel Whedon estuvo supervisando todo este experimento desde el principio, porque si bien fue Owen el que lo lideró y el que estuvo dirigiendo todo el rato esta experimentación y estas prácticas, intentando conjurar a este fantasma inventado, lo cierto es que Whedon estuvo acompañando, estuvo siendo observador desde el principio. Y bueno, según Wheaton, todo esto fue debido a la sugestión y todos estos fenómenos fueron provocados por los integrantes del grupo. Él decía que ellos tuvieron una regresión colectiva a etapas infantiles. Y bueno, la verdad es que esto dio tanto que hablar que incluso se publicaron varios libros, 2 películas. Ahora al final les haré una especie de recomendación en plan biblioteca y filmoteca de bolsillo por si ustedes quieren ver las películas que se inspiraron en este experimento. Igualmente ahí están las imágenes. ¿Pudo ser sugestión colectiva? Es una posibilidad que se ha barajado. ¿Pudieron ser movimientos inconscientes ideomotores debidos a esta sugestión colectiva? ¿Quién sabe? Ahí están las imágenes para que ustedes analicen, interpreten si realmente estas personas estaban moviendo esta mesa o estaban empujándola y aún así cómo se explica una vibración o cómo se explica un calor súbito, repentino en la mesa o cómo se explican una serie de golpes o cómo se explica otro tipo de fenómenos. Está lloviendo cada vez más mientras estamos hablando aquí de fantasmas o quién sabe si estamos hablando de fantasmas o de telequinesis o de pensamiento colectivo o de qué estamos hablando. Yo voy a dejar todas estas respuestas siempre en sus manos. Decir además que en un intento de demostrar que el experimento de Philip era replicable, otro grupo diferentes de esta sociedad de investigaciones psíquicas de Toronto intentaron hacer lo mismo, crearon y visualizaron de manera similar a un personaje llamado Lilith, una niña franco-canadiense que se convirtió o supuestamente se habría convertido. Le inventaron también una historia, ¿no?, en miembro de la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial y fue capturada y fusilada como espía. Y a las 5 semanas de empezar las sesiones empezaron a sentir movimientos de mesa, golpes que respondían a preguntas sobre el personaje de esta chica ficticia. Hicieron lo mismo también con otro personaje llamado Humphrey y bueno, como resultado de este segundo experimento, Owen se afirmó que cualquier grupo de personas podía adquirir la capacidad de generar tales fenómenos sin tener habilidades psíquicas, sin ser medium, sin nada similar. ¿Se quedaron contentos los miembros del grupo Philip? Bueno, sí y no. Fue una victoria agridulce, porque ellos lo que querían era comunicarse realmente con Philip, pero sobre todo verlo. Ver esa alucinación colectiva o lo que ellos pensaban que podía ser una alucinación colectiva, puesto que habían imaginado y habían inventado la vida de Philip, pero sí sintió que habían logrado sus objetivos a la hora de demostrar que los fenómenos psicoquinéticos podían producirse sin la ayuda
de una persona con esas habilidades extrasensoriales que actuara como medium o en materia de percepción extrasensorial, a plena luz. Esto es muy importante. Nunca quisieron apagar las luces, incluso bajo luces brillantes utilizadas para las grabaciones de televisión. Y la tercera cuestión, si tales fenómenos fueron causados por espíritus intracorpóreos o por participantes vivos, esa línea, esa frontera es mucho más difícil porque el grupo no llegó tan lejos, o sea, como para poder afirmar que todas las apariciones o todos los fenómenos sobrenaturales se originan inconscientemente en la mente de las personas vivas y no tienen una realidad independiente. Esto no es lo que ellos afirmaron en ningún momento, pero en cambio sí vieron sus experiencias en el contexto de fenómenos psicoquinéticos o poltergeist, ¿no? Esto les dio como una especie de, bueno, de material para seguir reflexionando sobre este tema. Owen planteó la hipótesis de que la energía surgía del enfoque combinado de los miembros del grupo de un objeto. Cuando los miembros estaban enfermos, los fenómenos se manifestaban más débilmente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que esto también es curioso, ¿no? Y según Owen, los miembros del grupo no tenían ninguna duda de que la personalidad de Philip era una composición de la suya propia, ya que él era su creación, es decir, tenía un poquito de cada, ¿no? Que es una cosa que también, pues, bueno, está ahí, ¿no? Al final, la explicación psicológica de Whiteon, el psicólogo, pues se basa en conceptos junguianos al intentar conscientemente ser infantiles a través de un comportamiento lúdico, cantar esas canciones, esos poemas, ¿no? Al autoinfantilizarse un poco, puerilizarse en estas sesiones de espiritismo, ¿no? Pues los miembros del grupo parece que retrocedían a una especie de visión infantil de la realidad, en la que, bueno, pues se carece de conocimiento de las leyes de la física y esto puede contribuir a abrir ciertas fronteras y a aceptar que lo imposible puede llegar a pasar y a lo mejor pues esa actitud también tuvo algo que ver, ¿no? Digamos que, según Wheaton, el doctor Owen estaba tomando el lugar simbólico de padre, asumiendo el rol de padre a quien los niños quieren complacer de alguna u otra manera, ¿no? En esa escenificación, en ese performance de esa sesión de espiritismo. Y bueno, incluso llegó a hablar de ciertos conflictos de Electra y Edipo del grupo y Philip y Dorotea, ¿no? Proporcionando energía a estos fenómenos. Pero miren ustedes que ya estamos hablando de energía, ¿eh? Independientemente de todo este tipo de interpretaciones freudianas. Y bueno, la cuestión es que la fuerza detrás de los movimientos de la mesa podría ser bastante poderosa, como lo descubrió un grupo de físicos y psicólogos que invitaron al grupo a Cleveland, en Ohio, en Estados Unidos, para una demostración, ¿no? Porque un físico se sentó en la mesa y fue arrojado con bastante violencia. Entonces, pues todavía no se ha determinado la naturaleza de la fuerza que genera el movimiento. Repito, y esto es interesante. Aspectos del experimento, ¿no? Cuando Sid le dijo en broma a Philip, a Sidney, me estoy refiriendo, que si no respondía, el grupo podría despedirlo, ¿no? Y los fenómenos prácticamente cesaron y el grupo tuvo que trabajar para traerlo de vuelta una vez más a la sesión, esta vez con éxito, ¿no? Pero esto parece confirmar un poquito la opinión de que una entidad artificial creada por un pensamiento también podía ser destruida por otro pensamiento. Y esto, pues, en cierta medida nos hace pensar que si Philip de alguna manera se volviera peligroso, también podríamos llegar a eliminarlo fácilmente, ¿no? Si las cosas se iban un poco o se nos iban de las manos. ¿Qué es lo que le pasó a una mujer que creó un tulpa? Ahora hablaremos de ese tema, de tulpas y de egregores. Y de golems, que tuvo que deshacerse de uno de los tulpas que había creado porque se le fue de las manos. La cuestión es que, según Owen, pues a raíz de lo que este grupo había estado experimentando, lo que había pasado, parece que Philip tenía un efecto terapéutico en sus participantes, que el grupo se volvió realmente, que esta experiencia lo transformó en una familia muy unida, muy feliz, con un mayor crecimiento social, confianza en sí misma. Los miembros del grupo eran mucho más abiertos entre sí, su vida diaria, y la timidez y la fobia social que en alguna ocasión habían llegado a manifestar o a expresar había desaparecido. Se podría decir que se habían convertido
en más conscientes de otras personas y del mundo que los rodeaba, ¿no? Digamos que habían salido de cierto retrotraimiento y se habían vuelto personas más extrovertidas, más seguras de sí mismas. Si estuviéramos hablando de telequinesis o poder de la mente sobre la materia, yo creo que sería interesante aquí también hablar de Mónica Nieto, la llamada Stranger Things española, esa muchacha que cuando era adolescente era capaz de doblar el hierro, doblar el acero, incluso dentro de frascos y recipientes sellados. Por lo que mucha gente se preguntaba, bueno, levitaba la mesa, pero no podía hacer nada más, o fíjate, solo cuando fueron capaces de pensar que esto podía suceder o al convertirse en niños y quitarse esos límites, es que tal vez pudieron salir a la luz ese tipo de fenómenos y manifestaciones. Bueno, algo así le pasaba a Mónica Nieto. Aquí hay una entrevista, un documental entero en este canal de YouTube que hice junto a Manuel Carballal sobre el caso de Mónica Nieto, con unas imágenes absolutamente impactantes, que era esta chica que tenía la habilidad de doblar materiales como el hierro, y en un momento dado ella decía, no, yo no, dobla el acero, y ella decía, no, yo no puedo doblar el acero, no, eso, yo solo puedo doblar el hierro. Y cuando le mentían y le decían, eso es hierro, ella lo doblaba igualmente porque creía que estaba doblando hierro, es decir, porque no existía esa barrera o esa frontera en su mente, en su cerebro, en su actitud, ¿no? Lo voy a dejar en la descripción del vídeo por si alguno de ustedes quiere ver ese programa especial con el caso de Mónica Nieto, que es absolutamente sorprendente, fascinante, cómo esta chica cada vez adquiría más poderes y más habilidades de percepción extrasensorial y de telequinesis, porque iba superando sus propias limitaciones, ¿no? Con ese placebo con el que la engañaban, ¿no? Le decían, no, esto no es acero, es hierro, ¿no? Y ella lo doblaba igualmente. Bueno, pues ahí están todos esos vídeos, además, todas esas imágenes que les aseguro que no les van a dejar indiferentes, y que cuando terminen de ver este vídeo, si quieren, vayan a la descripción, pónganlo, porque es absolutamente fascinante. La Stranger Things española, Mónica Nieto, con una serie de imágenes absolutamente impactantes. Sigamos analizando ahora mismo el experimento Philip a la luz de algunas religiones, creencias y filosofías esotéricas. Estoy hablando de los tulpas, como no, estoy hablando de los golems y estoy hablando de los egregores. ¿Qué es esto? ¿Qué otros casos tenemos en la historia o qué sabíamos hasta entonces del poder del pensamiento colectivo, o lo que la sociología llamaría pensamiento de masas? ¿Qué es un tulpa? Bueno, pues este es un concepto procedente del misticismo budista. El término tulpa, digamos que fue adaptado en el siglo XX por teósofos, también con el significado de emanación o manifestación, un tulpa. Hoy en día, tulpa se suele usar como forma de pensamiento o thought form en Occidente, y algunos practicantes modernos de la tradición ocultista occidental utilizan el término para referirse a la creencia de un tipo de amigo imaginario que uno llega a crear a voluntad, ¿no? Como se creó Philip, o como nosotros los guionistas creamos esas fichas de personaje, a esos personajes, cuando hacemos una serie o un libro, con pensamiento, con opinión propia, que implica cierta autonomía, además, tu ente particular, ¿no? Tu ente, sí, tu entidad, diríamos que es como ese ser particular que tú creas, fantasma que emana. Y aquí viene el caso interesante, el caso de la espiritualista Alexander David Neal, que fue una mujer del siglo XIX que afirmó haber observado dichas prácticas de creación de tulpas en el Tíbet durante el siglo XIX, y los describió como formaciones mágicas generadas por una concentración poderosa de pensamiento, y creía que los tulpas podían desarrollar sus propias mentes, sus pensamientos. Ella decía, una vez un tulpa es dotado de la suficiente energía para ser capaz de funcionar como un ser real, tiende a liberarse a sí mismo del control de su creador. Es decir, es como un Frankenstein que al final tiene vida propia, ¿no? Y es como ese hijo que al final acaba yéndose de casa, ¿no? Bueno, pues al final el tulpa hace un poquito lo mismo, y es que se te va de las manos. Afirmó haber creado un tulpa, como el descrito, con la forma o imagen de un fraile. Ella se inspiró en el fraile Tuk, ¿no? Él le dio la forma del fraile Tuk,
y era similar a un monje. Lo creó con el poder de su pensamiento, ¿no? A base de, digamos, ahí de meditar, como estaban haciendo los miembros del experimento Philip, concentrarse, meditar. Y bueno, pues al final ella dice que este tulpa cobró vida propia, se puso un poco malignejo, un poco travieso, un poco pesado, y al final tuvo que destruirlo con la ayuda de los monjes, a base de meditación, y librarse de él. Tampoco es muy difícil, como decíamos, librarse de este tipo de emanaciones, ¿no? Y lo curioso es que David Neal planteó la posibilidad de que todo fuera una mera ilusión, es decir, bueno, pues a lo mejor ha sido una ilusión, lo puedo haber creado, puede haber sido lo puedo haber creado con mi propia imaginación, esto puede ser una alucinación, aunque otros pudiesen ver lo que había creado, ¿no? Aunque este hecho pues nunca fue completamente confirmado, ¿no? Que otros, aparte de ella, vieran ese tulpa, ese ser, ¿no? Pero el ocultista William Walker Atkinson, que fue un hombre bastante interesante en relación al fenómeno de este tipo de formas de pensamiento, en su libro El aura humana describió estas formas de pensamiento como simples objetos etéreos que emanan del aura que rodea a las personas, generándose a partir de sus pensamientos y sentimientos, y que serían más o menos como proyecciones astrales que podían, aunque no tenían por qué, parecerse a la persona que las proyecta, o como ilusiones que solo podían ser vistas por aquellos con sentidos astrales despiertos. La teósofa Annie Besant, que por cierto fue discípula de Madame Blavatsky, escribió un libro titulado precisamente Formas de pensamiento y las describió en detalle. Dijo que eran formas con el mismo tipo de persona que las crea, que recuerdan objetos o personas y pueden llegar a poseer un alma o espíritus naturales o de muertos, y que representaban cualidades inherentes de los planos astrales o mentales, como las emociones. Esto es súper curioso. Llega la década del 2000, llegan los 90 y los 2000, llega el 2009 y aparecen diversas comunidades dedicadas a los tulpas, en 4chan, en Reddit, personas que se dedican a crear tulpas, como los tulpamantes. Se llaman tulpamantes. Son comunidades que se refieren a sí mismos como tulpamantes. Personas que crean a los tulpas. Sí, pues igual que hay personas que se definen como nigromantes o cartomantes o claravidentes o lo que usted se pueda imaginar, hay personas que se definen a sí mismas como tulpamantes. Bueno, ellos lo que hacen es ofrecer guías y soporte a otros tulpas y tulpamantes. Y en un principio estas comunidades fueron bastante famosas, crearon foros, inspiraron series de televisión como My Little Pony y crearon muchos fans, crearon amigos imaginarios con voluntad propia, independiente mediante meditación y sueños lúcidos. Esto llegó a ser moda posmoderna, muy en la cultura pop, y hubo encuestas que exploraron los datos demográficos, sociales y perfiles psicológicos de esta comunidad. Y parece que estos tulpamantes tratan a los tulpas como personas reales o cercanas a reales, ¿no? Que llegan a establecer una relación bastante íntima, un vínculo bastante estrecho con los tulpas que llegan a crear. Y son pues personas pues, de contextos urbanos, de clase media, adolescentes, adultos jóvenes euroamericanos, que citan pues como la soledad y la ansiedad social como incentivo para comenzar con esta práctica, ¿no? Por ejemplo, el 93,7% de los participantes en las encuestas dijeron que tener este tulpa a su lado había mejorado su vida, ¿no? Su condición, y les había conducido a nuevas experiencias sensoriales. Algunos incluso afirmaban tener relaciones sexuales o románticas con sus tulpas. Integrada en la comunidad de los Soulbounds y otras comunidades plurales en plataformas como Reddit y cosas así, y en una amplia red de servidores, por ejemplo en Discord. Yo me los he encontrado también. Si usted juega a videojuegos seguramente tiene Discord. Ahí también hay muchos tulpamantes, donde se concentra la mayor parte de comunidad y tulpas y tulpamantes ahí actuando, interactuando, compartiendo información. Este tema es súper curioso, muy geek en cierto sentido, pero bastante curioso porque nos habla de las nuevas formas de teosofía 4.0 en relación con los tulpas. Estás escuchando Antena Misterios. Los judíos hablaban del golem. ¿Qué es un golem? Han visto este golem, ¿no? Que lo imitan, lo recrean. Y además podemos encontrar
La palabra golem también en la Biblia, en los Salmos 139:16 y en la literatura talmúdica, para referirse a una sustancia embrionaria como incompleta. El relato folclórico más famoso que tenemos de un golem es el que involucra a un rabino, a Yehuda Loev, que Yehuda Loev ben Besel, conocido como el Maharal de Praga, que en el siglo XVI supuestamente creó un golem para defender al gueto de Praga de los ataques antisemitas. Sin embargo, este golem habría sido creado en varias ocasiones y por diversos rabinos ilustres, pero hubo más golems a lo largo de la historia, en la Edad Media, incluso en los orígenes de la humanidad, ¿no? Donde un golem además habría sido creado por una persona creyente y cercana a Dios, como Adán, que si ustedes lo piensan es ese golem creado a partir del barro, insuflándole después una chispa divina que le habría dado la vida. Desde este punto de vista, dentro de lo que es la mística judía, todos tenemos un trocito de Dios, cierto grado de santidad. Somos el pensamiento de Dios. Pero al principio el golem carece de alma propiamente dicha. Es decir, el golem presenta una serie de ventajas y desventajas, porque si bien en principio es fuerte y se suele representar como un coloso, no es muy inteligente. Si se le ordena llevar a cabo una tarea, la llevará de modo sistemático, lento y ejecutando las instrucciones literalmente, sin cuestionarse nada. Y aquí hay una anécdota muy famosa de la esposa de un rabino que le pidió al golem que fuera al río a sacar agua, a lo que el golem accedió, pero al pie de la letra. Fue al río y comenzó a sacar agua del mismo sin parar hasta drenarlo y terminó por inundar la ciudad. Según cuentan las fuentes orales, además, el golem no habla, tiene incapacidad para expresarse, para hablar, y además, para hacerlo funcionar hay que meterle un papel con una orden por la boca u otro orificio, ¿no? Y otra manera de hacerlo sería hacerlo funcionar inscribiendo como palabra sagrada alguno de los nombres de Dios o bien la palabra Emet, verdad en hebreo. Cuando uno borra la letra de Emet, Aleph, de su frente y queda en ella solo Met, el golem queda como desactivado y vuelve a ser una masa de barro inerte. Una de las más famosas dentro de este tema de emanaciones, porque ha aparecido hasta en los Simpsons. O sea, esto es impresionante. En el juego Minecraft, en muchas otras historietas y juegos de rol, en Dungeons and Dragons, Dragones y Mazmorras. ¿Y los egregores? ¿Qué son los egregores? Bueno, pues aquí también estamos hablando de un término propio del ocultismo, una forma de pensamiento, pero en este caso colectiva, pero a veces no de forma tan voluntaria, sino simplemente vibrando con ciertas corrientes de pensamientos, emociones colectivas, cosas así de este tipo, ¿no? Y el egregor lo crea un grupo de amigos, una masa, pues en una procesión de Semana Santa, en un mitin político, durante un partido de fútbol, incluso en una reunión de amigos, ¿no? Pero la cuestión es que cuando hablamos de egregores, y aquí les tengo que mencionar y recomendar un título, un libro bastante interesante, que es Egregores, de mi paisana alicantina Begoña Benedito, que además tuvimos una entrevista con ella en el canal. También voy a dejar la entrevista sobre los egregores aquí en descripción para cuando ustedes terminen de ver este vídeo. Si les apetece ver el vídeo, la entrevista que tuve con Begoña Benedito sobre egregores, pues ahí está en el canal para que ahonden un poquito más si ustedes no la vieron en su día, o este vídeo lo están viendo ustedes por primera vez, o quieren sencillamente volver a repasar conceptos y saber qué son los egregores. Bueno, pues los egregores, como decía, según nos contaba Benedito en esa investigación que ya llevó a cabo, que es una de las investigaciones más profusas que yo he leído sobre el tema de los egregores, pues ella decía que los egregores no solamente pueden ser creados a voluntad o de forma más o menos consciente o inconsciente, dejándonos llevar por este tipo de corrientes de pensamiento, de emociones colectivas, en un partido de fútbol, en un concierto, en un mitin político, en una discusión, en una clase, en reuniones más íntimas con amigos, sino que los egregores al final acababan también influyendo en el pensamiento de la sociedad. Era como una especie de pescadilla que se muerde la cola. Nosotros como sociedad creamos unos egregores, unas energías, unos pensamientos, unas emociones colectivas que al mismo tiempo influyen en nuestra vibración, en nuestro pensamiento, en nuestras emociones de forma colectiva. Esto que puede sonar muy místico, muy teosófico, muy raro, no les parecería tan místico ni tan raro si yo les hablara de la psicología de las masas, ¿verdad? Que es el estudio del comportamiento de los grupos colectivos, es decir,
la rama de la psicología encargada de investigar por qué los individuos se contagian del comportamiento de los demás y se limitan a repetirlo sin cuestionarse nada. La influencia repercute en cualquier aspecto de la vida, ya sea político, religioso, social, económico o simple moda. Por supuesto, la cultura de dicho grupo social está completamente relacionada con los valores que la masa comparte. Y esta idea de psicología de masas se centra en la inexistencia de autonomía dentro de un grupo ya de por sí creado. Y esto es algo que nos debe hacer reflexionar imperativamente a la hora de plantearnos por qué una persona que forma parte de una masa deja de ser independiente. Es más, se subordina al grupo al que pertenece, ¿no? Pero bueno, este es otro tema, es un tema de psicología social, que es una de las ramas de la psicología que a mí más me gustan. Pero bueno, como digo, este es otro tema de discusión aparte. Lo que nos ha traído aquí es hablar del experimento Philip y sus implicaciones, y como muy bien resaltó Owen, en el hecho de que incluso a nivel individual no es preciso que ninguno de nosotros tenga ningún tipo de habilidad o haya sido médium o psíquico o canalizador o facilitador o nada, porque lo que lograba desbloquear este tipo de hechos y manifestaciones era un cambio de método, pero también de actitud, sobre todo de actitud, de romper barreras, de romper límites. Por eso cuando los miembros del grupo se ponían a jugar en plan jocoso, a cantar canciones, a entonar cánticos, a volverse un poco más niños, en el sentido simbólico de la palabra, es que lograban derribar las barreras que hasta el momento les habían impedido contactar con Philip de manera adulta, seria, concentrándose el Philip, ¿no? Con una serie de rigores metodológicos, con su biografía, con su retrato, siguiendo esas técnicas de relajación y concentración, ese esfuerzo, esa obsesión, esa ansiedad por lograr manifestar a nivel de experimento psicológico y rigor científico que esa alucinación, como ellos en un principio pensaban que podía ser, era posible. Y lo que acabó sucediendo fue otra cosa totalmente diferente cuando cambiaron de método. Y cuando cambiaron de método, lo que pasó es que se liberaron, se quitaron todo ese peso de encima, toda esa rigidez, todos esos obstáculos que probablemente estaban impidiendo que se manifestara cualquier tipo de fenómeno, como los raps, los golpes, las vibraciones. Sí que habían tenido esos fenómenos, como les decía al principio, de sentir ciertas presencias, cierto misticismo, el olor a humo, muy característico, pero fue posteriormente cuando llegaron fenómenos, esos golpes, esa mesa levitando, inclinándose, empujando, deslizándose por el suelo, a plena luz del día, totalmente grabado y registrado, como estamos viendo en todas estas imágenes que hemos ido proyectando a lo largo del vídeo. Derribaron sus fronteras mentales, las suyas propias, los barrotes que su propia mente estaba erigiendo a la hora de llevar a cabo esta experimentación. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Estamos hablando de sugestión? ¿Estamos hablando de formas de pensamiento, emanaciones surgidas a raíz del pensamiento común, de la energía vibrante de todos los miembros que componían este grupo de experimentación? ¿Estamos hablando de un Philip creado a voluntad, tal vez, de alguien con el que hayamos podido manifestar algún tipo de comunicación? Estamos hablando con alguien que ya existía y que la que creó su biografía simplemente lo hizo recurriendo a los archivos acásicos de la existencia de ese tal Philip. ¿Se pudo indagar alguna vez en la existencia de ese Philip? Ciertamente sí, y no existió. No tenemos noticias de que Philip llegara a existir en ningún momento a lo largo de la historia. De hecho, la creación de su biografía tenía ciertas contradicciones para evitar que pudiera encajar en algún perfil reconocido. El requisito tenía que ser precisamente que fuera totalmente inventado y ficticio para poder llevar a cabo este experimento. Si no, no valía. La cuestión es que se manifestaron con algo que parecía responder de forma inteligente, que fue dando más datos sobre su personalidad, su vida y el tiempo en el que vivió, y que al fin y al cabo era la película
que los integrantes de este grupo había creado para él. Es decir, como cuando los guionistas, repito, creamos una historia, creamos una serie de personajes, creamos a alguien. Le estamos dando vida a esos personajes cuando estamos hablando de ellos, cuando estamos escribiendo un libro sobre ellos, cuando estamos dialogando sus palabras en una escaleta. Está vivo el Quijote. ¿Qué nos enseña el experimento Phillips en torno a telequinesis, sugestión, fantasmas, psicología social, tulpas, egregores, ciencia? ¿Desde qué perspectiva podemos abordar este caso? ¿Desde una sola? ¿Desde todas a la vez y a la vez ninguna? Lo curioso es que Philip no llegó a manifestarse visualmente nunca, es decir, no entra en la categoría de fantasmas porque jamás fue un aparecido. De hecho, nunca lograron visualizarlo. Eso era lo único que querían o lo que habían querido desde el principio, verlo colectivamente. Pero nunca, jamás lo vieron, no vieron un fantasma, no entra en la categoría de fantasma. Para algunos entra en la categoría de tulpa, para otros entra en la categoría de egregor, para otros incluso entra en una categoría intermedia. Algunos encuentran muchas similitudes entre los fenómenos ocurridos durante esas sesiones de espiritismo que combinaban cánticos, chistes y performance y ciertos fenómenos poltergeist. Ustedes saben que cuando hablamos de poltergeist, normalmente siempre hablamos también de un foco inconsciente que sería el que estaría provocando todos esos fenómenos o comulgando de alguna manera con ciertas energías para provocar ese encendido y apagado de luces, esa bombilla que explota, esos grifos que se abren solos. Sea como fuere, no deja de ser fascinante. Si quieren ustedes ver una película inspirada en el experimento Philip, pues ahí tienen un título, The Quiet Ones, del año 2014, una película británica protagonizada por Jared Harris en el papel de profesor que intenta demostrar que los fenómenos poltergeist son manifestaciones de la psique humana. Are you a believer? I suppose I don't know what I believe in. I hope you don't scare easily. Cuéntenme qué opinan, incluyan sus aportes, sus comentarios, sus reflexiones. Me va a encantar leerlos, quiero leerlos, por favor. Escriban ahí en comentarios qué es lo que piensan en torno a este caso, al experimento Philip, qué les han parecido esas imágenes, si a ustedes les remite a algo especial, a algún tipo de hipótesis desde el punto de vista, pues ya hemos visto aquí, de la parapsicología, de la psicología, de la ciencia, de la espiritualidad, de la teosofía, del misticismo. El debate sigue abierto y como siempre en este canal, con todos ustedes, mis queridos antenautas, nunca buscamos respuestas fáciles, sino preguntas desafiantes. Háganme la suya. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde quiera que ustedes nos estén escuchando y en el momento en el que nos estén escuchando. Un beso muy, muy grande a todos ustedes. Se les quiere.
with stricken remorse. Finally, one morning, his body was found at the bottom of the bathroom at whence he had cast himself in a fit of agony and remorse. The group discussed the life and character they had given Philip until they were all agreed on the details. A picture was drawn by Andy and agreed to be a true likeness of Philip. It should be said that though Diddington Manor is a real place, there is no evidence that anyone like Philip ever lived there. In addition, some historical errors were deliberately introduced into the story to emphasize its fictitious nature. Oh, yes, definitely. Yes, I think you got it exactly. Especially the eyes. To consolidate the idea of Philip and to put themselves in mutual rapport, the group met weekly to meditate on Philip and his adventures. No apparition of Philip appeared, but observers occasionally noted a slight mistiness in the center of the circle. However, this may merely have resulted from visual fatigue. In the fall of 1973, the group changed their approach as a result of reading articles by Mr. Batcheldor and Mr. Brooks Smith and Mr. Hunt, which appeared in the Journal of the British Society for Psychical Research. We've been trying to levitate a table. These investigators had got physical effects by sitting round a table as in the old spiritualist seances. But they created an atmosphere of jollity and relaxation. They told jokes, sang songs, and exhorted the table in a light-hearted way to obey their commands. The Toronto group adopted the same approach, singing such ditties as Lloyd George Knew My Father to the tune of Onward Christian Soldiers, playing music such as Greensleeves or Amazing Grace, and addressing questions to the table as if it really were Philip. And between sittings, objects suggestive of Philip, such as fencing foils, 17th century manuscripts, and pictures of Diddington Hall were kept. For most sittings, the same four-legged table was used. It's not easy for 8 responsible normal adults to fool around in this way. They had to train themselves in a particular psychological attitude. They had to imitate a stage comedian who may give a very farcical performance on stage, but off the stage is sober and practical. As soon as the group adopted this new approach, they got phenomena. First there came a vibration in the table. Also, raps came out of the table. They seemed to come from inside the woodwork. Hello, Philip. Are you there? Good morning, Philip. Good morning, Philip. Hi, Philip. I heard you bought some more new horses. Come on. Speak up. Let's hear some knocks. Come on, let's get some bangs. Come on, let's get going. Have you brought Dorothea with you? Have you seen Dorothea lately? No. No. Would you like to see Dorothea lately? No. No. Didn't you love Dorothea in your time? No. That was too... A bit louder, Philip. Yes, we need them louder. Philip, come on, do it louder. Good and loud. Good and loud. Yes. Philip, did you like Dorothea? Did you love Margot? Margot. Oh, yes. Yes. Say it again. Did you love Margot? Good. Then the table would actually move. It would glide over the thick piled carpet, or even rear up on 1 or 2 legs only. Attempts to reproduce this motion by pushing always fail. It was impossible to imitate the table's spontaneous motion. The group has succeeded many times. Visitors have watched their proceedings in bright light or even joined the group at the table.
It's clear that there's no possibility that the phenomena are produced by trickery. The Society's research committee under Dr. Owen has taken every precaution to obviate fraud and can state categorically that the phenomena are genuine and paranormal. We found that Philip, the imaginary communicator, will answer questions put to him by sitters or visitors. 1 rap for yes, 2 raps for no. Philip, of course, has no independent existence. He says just what a majority of the sitters happen to think he ought to say. It is a case of psychokinesis by committee. If a question has an obvious answer, the response, whether in the form of 1 rap or 2, comes promptly and with emphasis. If, however, the members of the committee take time to individually reason out what the question means, or are doubtful as to the right answer, then the response is feebler and delayed. Dr. Joel Witten, a medical psychologist, was asked to comment. Well, I'd first like to emphasize that this is an important experiment because it's done in a laboratory and it's reproducible. Now, from a psychological point of view, there are several considerations. First is, I have to ask myself, what are the psychological conditions necessary to produce this phenomenon? Now, it seems to me that the group is in a childlike creativity. This is brought on by the playing and by the singing and the humor. The group lets their hair down. As opposed to the adult who says, this phenomenon can't be done because it's against the laws of physics, the child simply says, if I want to do it, it can be done. Now, second, I ask myself, what does this rapping and the table turning mean symbolically? Is it some type of concentration of energy, or is it an elaborate defense mechanism against some deep-seated unconscious conflict? Third, the group is involved in a joint feeling of mutuality. Each member almost intuitively senses the other person and their feelings, and as such, it has important overtones in various group programs. Oh, I think this Phillips experiment has forced me to look at the whole spectrum of parapsychology. I've always believed that there's a little bit of telepathy and precognition, but 2 years ago, if you had told me that a group of us would be able to take this table and move it without any physical force, I think I would have laughed at you. Well, I think this whole concept has made me much more aware of energy forces around that before you were aware of, but didn't really think about. I can't see any way that any of us can move the table ourselves, so there's got to be energy or something which would be very interesting if we could find out how it works. The experiment on Philip has been a very exciting thing for me because it has taken an abstract thought of mine and made it into a concrete experiment. It's offered an alternative explanation to me to the theory of spirits of the dead causing hauntings. The hauntings seem to be real, but I have no faith in the departed spirits theory. I think it's been the most exciting parapsychological experiment that I've ever taken part in. We've been interested in these physical phenomena for so many years, and I feel that at last we've made a breakthrough. The group of 8 has shown that a team of normal, non-mediumistic people can acquire a kind of psychological skill, enabling them to generate a strong physical force without the aid of spirits or supernatural influence. They have proved that this force is latent in most ordinary human beings. To gain understanding of this force, they are continuing their work. They hope also that with new and original variations, it will be imitated by other investigators.
Father knows Lloyd George. Lloyd George knows my father, and Father knows Lloyd George. Would you like some more of that? On this program, you meet ESP, extra special people, who explore that shadowy world that lies on the border between science and superstition, the known and the unknown. And on the program today, you won't believe it, our guest is a talking table named Philip. Now, just a moment. Before you tune out, I haven't freaked out completely. We'll explain who and what Philip, the talking table, is. I have a guest in human form, Mrs. Iris Owen of the Toronto Society for Psychical Research. And, of course, Iris, we've worked together in the society for some time now. Tell us about Philip, the talking table, the imaginary ghost, how the whole thing started. Well, it sounds absolutely crazy, of course, but in fact it is a serious scientific experiment. And George and I, my husband, have been interested in this field for many years. And let me say, Iris, because you might be too modest, that your husband, George Owen, is a distinguished parapsychologist, as well as being a noted scientist in other areas. Yes, indeed. And we were very fortunate to come to Canada 5 years ago to devote most of our time to the fringe areas of science, and particularly parapsychology. And this actual experiment arose out of a discussion we were having one night on what was the nature of a ghost. And it followed the investigation that we had done in Toronto of a haunted house where, in fact, some of our investigating team had seen what they thought was an hallucination or a ghost. And we discussed what it could be. Was it really the spirit of departed people? And we couldn't believe that this was so. But if it was an hallucination, which was the conclusion we came to, we said to ourselves, well, why can't we create our own hallucination? If we could create a hallucination ourselves, then we would know know a bit more about this. So you decided to try to make... We decided to try and make our own ghost. And we called the group that were doing it the Ghost Creating Group. Well, we didn't know at first how to go about it. There aren't any sort of do-it-yourself ideas about this. No on-the-job training in making ghosts. No. And so we decided that if we were going to prove that it wasn't a departed spirit, we had to invent a story. We had to invent a character. And not even a well-known storybook character would do. And one of our groups, Sue, who has a beautiful imagination, invented our ghost for us. And then we spent a year, and I mean one night every week for a whole year, we spent in meditation and thinking about our ghost and trying to conjure up a vision of him. Now, you had a character, you invented him, you gave him a name, Philip, and you gave him a history. Then you tried to get him to communicate. This was the idea. All right, what was the history of Philip? Well, we set him in the 1500s in England at the time of Oliver Cromwell. He was a cavalier. He had been a supporter of Charles. He was married to a beautiful and frigid wife, Dorothea, married for the sake of joining the estates. And he, while riding around his estates one day, he met a beautiful gypsy girl, Margot, dark-eyed, beautiful gypsy girl, and he fell instantly in love with her, took her back to the castle where he hid her in the
in the stables or in the dower house. And later his wife discovered her and blamed her for, charged her with being a witch, charged her with witchcraft and said she'd stolen her husband. And Philip himself was too concerned both for his own personal safety. By then Cromwell was on the throne, and also for the financial side of his estates, to defend her. And so she was tried and burnt at the stake. He was a craven wretch. We didn't think he was quite that craven. As a matter of fact, he was so distraught afterwards that he finally jumped from the battlements of the castle one night. His body was found at the foot of the battlements. And then the story that Sue invented, every century or so, his ghost is seen walking the battlements, searching for his lost love. Okay, how did you go about getting this imaginary ghost then to communicate? Well, as I say, at first we meditated for a whole year, and we didn't get anything very much in the way of results, so we're beginning to feel a bit despondent, and maybe we were wrong after all. And then we came across some work of some English experimenters in the British Society for Psychical Research some 8 to 9 years ago, where they had worked on an experiment to make a table rise, levitate a table. They were working on physical, what we call, in the trade I was going to say, but as parapsychologists, the physical phenomena, rappings, movements, the sound of trumpets, the kind of thing that happened a great deal in the Victorian-type seance room in the Victorian days, when spiritualism began and when this kind of thing was, in fact, more of a parlour game than anything in its beginning. But Kenneth Batcheldor had evolved a theory that if you trained yourself in a certain psychological skill, which was similar to the Victorian seance room, in other words, if you sat around and you sang repetitive songs and you told jokes and you worked in a relaxed atmosphere... And got into the spirit of the thing. And got into the spirit, literally the spirit of the thing, you would produce these physical phenomena, the raps, and so on. And did Philip appear? You're jumping the gun a little. At that stage, we said to ourselves, well, if this works for physical phenomena, why shouldn't it produce our ghost? And so we decided to try this. Now, we read the literature very thoroughly, and there are many, many papers on it, and there is a philosophical reasoning as to why it works, and this is too short a program for me to explain it. But we tried it, and the first sitting or two, we were a little bit self-conscious. It's not very easy. We're all serious, scientifically minded people, really. And to sit around and do all this sort of nonsense. Talk to a table. Talk to a table wasn't very... We weren't at that stage thinking that we were talking to the table. We were surprised when suddenly one night we heard a rap from the table, quite a loud rap. And we thought, you know, what is this? And we sat there very much surprised, and I think it was Dorothy said, well, perhaps it's Philip. And immediately there was another rap. And so we said, well, rap once for yes and two for no. Are you Philip? And there was another rap. And so this did surprise us very much. And so we carried on a little conversation like this, rather nonplussed the first time. Did you get movements then rather quickly? Shortly afterwards, the table kind of slid a bit. Right. And, of course, then we all accused each other of pushing it, naturally. I mean, we couldn't believe that it would move by itself. When it really happened, you couldn't believe it yourself? Oh, no, not at first. And, in fact, the first few months we were watching each other like hawks, and if anybody's finger moved the slightest bit, you're pushing, you know, this sort of thing. Well, Iris, we're going to take a break. We're going to come back. We're going to introduce our viewers to Philip, the talking table, and the rest of the Philip group. And we're hoping that Philip will put in an appearance and do some communicating with us today. Give a nice, big, loud one for the cameras, and we'll all be quiet. Come on. Here we are, and my guest is Philip the Talking Table.
and his 8 friends, and you're going to be introduced to each one of them in a moment. But right now, Philip has been communicating through some raps. Come on, Philip. A real loud one. Come on. Very Come loud. on. Say hello. Come on, say hello. That's right. Now do it louder. Say hello to all the people. It's a big audience you've got out there. Say hello to everybody. Come on. Really loud, Philip. Come on, show off. Come on, Philip. Break it up. You know you're a ham actor. Come on, you can say it. You can do it. A really loud one. No, we don't want you to move. We want lots of nice, loud raps. Come on. Come on, let's hear Knock your it. real loud one. We'll sing your song. Who's that knocking at the table? Willie, say hello to each one of you in turn. Why don't we go around the table, each one of you give your name, and say hello to Philip, and we'll ask Philip to respond. Oh, that's Starting with you, Iris. Hello, Philip. This is Iris. You know me. Say hello. No, he's not. Hi, Philip. This is Sydney. You going to say hi today? With a little one. There's the little one, yeah. I should say we've got a microphone under the table to pick up these pings or raps. Andy? Oh, it's Andy Henry here. Gonna say hi to me? You said it before you spoke. Yeah, he did. Okay. No, he was responding to Hello. Alan. Go on. Hello, Philip. It's Bernice. You going to say hello tonight? You got one? A little bit louder, please. Louder, Philip. No? Lauren? That's Warren Hanlon. Hello, Philip. Did we get one there? He's not talking for you. Nope. You try it. Hello, That's a Philip. collective It's Al. way. That's a nice one for Al. He likes Al. A little louder, Philip, if you please. Hi, Philip. It's Dorothy here. Oh, there's one. Yes. Hello, Philip. It's Sue. Oh, all right. Now say hello to Alan. Hello, Philip. Good. Here's a good nice, one. good one. Oh, another one. Now, I think we should say that these raps have come in a number of different circumstances with outside witnesses present, including a psychiatrist, and they have agreed that the raps do indeed seem to come from inside the table. They're not being produced by anybody here. The microphone is picking up these raps, and they appear to come from inside the table. Well, you can see that all our hands are absolutely still, and we're standing up, and our feet are on a carpeted floor, so nobody could be kicking or tapping or the sort of things that are usually alleged in these. Right. Why don't you rev it up and see if Philip will put on some antics for us? Oh, I'm sure he will. Come on, there's nothing he likes better. okay, but don't flip. Now, mind, there's a microphone underneath the table. Come on. Show them what you can do. Come on, Philip. Come on, right up. Right in the air. Right up in the air, and then let's prove it. Come on, Philip. Up in the air, Junior Bergman. Up in the air, upside down. Up in the air, Junior Bergman. Oh, wait, don't tip it, Philip. Mind the microphone, please. Go over right on your... Up in the air. This table's in bad shape. Come on, back the other way. Come on, Philip. Back again. Bring it back here, Philip, please. Come on, mind the microphone. Let's lift it back. How many tables have you demolished since you started? We've demolished quite a number. No, I should say that I was present on one occasion when you were using a rather heavy wooden table and the leg broke off it that night. That's right, yes. And we have used 2 or 3 heavy wooden tables, but one of the troubles... Philip, wait, don't... Can Philip turn the table right upside down? Right upside down, Come on, turn it over. Okay, right over. Right over. Go on, Philip. Right over. Right over. Right over. Come on. No, not that way. Not that way. Mind the microphone. Right over. Come on, Philip. Come on, Philip. Right over. Right over. Knock it over. Things like legs in an awkward. Check it over. Don't knock the mic. What are you doing? Get away. That's it. Go and get Sydney. Go on, chase Sydney then. Chase Sydney. Come on, feel like. That's Al touching your leg. Now, in some experiments, you have put paper doilies on the table under your hands, haven't you? Yes, this is to keep... To show that you couldn't possibly be applying pressure or friction. That's right, yes. And yet the table has bounced around the same way. Around just the same way, yes. And sometimes things will stick to the table. If we put a sweet or something like this, it will stick even although the table... Suppose I put my ring on there. Do you think it might stay? It might. I'm putting my ring onto the table. Yes, Philip, now you've got Alan's ring. Why don't
Swallow it right now. Hang on to it, Philip. Now, come on, Philip. You want it bent? All right, bend my ring if you can, Philip. Bend it, Philip. Bend it, Philip. This is how he begins to bend it. No, not the leg, not the leg. Not the leg. But you notice it's staying on the ring? You notice the ring stayed on? Well, it stayed quite a while. It stayed quite a while. The trouble is that the table is... Now, I take it that if you've demolished several tables, Philip then doesn't have a preference for one particular table. He moves from one to the other. Any table, anywhere. Big oak dining room table. Yes, one of the reasons why we don't use the big tables quite so much is because we're frightened of the house getting damaged. The last time we used a wooden garden table, he went and knocked holes in the wall. And he's also produced raps and thumps in the wall of the room, hasn't he? What about the big question? Has Philip ever been able to get the table off the floor completely, all four legs? Well, once, yes. Well, why don't you do it tonight, Philip? He did it once. It was only about half an inch off the floor, and it only went for 2 or 3 feet. But there were 2 other witnesses in the room, and it was a thick carpeted floor. If it had been, you could have seen it. Right. Well, let's try it now, Philip. Come on, Philip, then. Come on, this is your big opportunity. Maybe your last opportunity. Come on, right up. Right up. Right up. Straight up. Come on. Right up. Straight up. Come on, straight up. Come on, bro. Right across the floor. Come on, Shall we sing your song? Up in the air, Junior Birdsman, up in the air and upside down. Up in the air, Junior Birdsman, with your feet planted firmly on the ground. Up in the air, Junior Birdsman, up in the air. No, Philip, you gotta lift the tip up. We're having trouble with these legs. Now, the other one. He's wrecked 4 tables, and now he's working on his 5th. Well, this one's just been repaired for about What about turning the table upside down? And I know that this has happened, getting the wraps while the table is upside down. Let's do that. We can do anything you want. All right. Within reach. Let's keep it within range of our trusty microphone here. Yes. All right. That's right. Now, the bottom of the table is clearly exposed. Hello, Philip. Come on, Philip. Come on, Philip. Now, Oh, everybody. Philip, you got dentist handy? There was a good laugh there. Right. He's enjoying being here. Hello, Philip. Are you there? Oh, that was the microphone. Hello? Philip, are you enjoying being here tonight? Come on. Philip. Come on, Phil. Come on, Philip. Say hello. Are you still there? Oh, There we go. He loves his beer, perhaps. Why don't you lie down? Philip, if you perform, you should have a nice big pint of beer. Would you like that? Good. Yes. Now, that was the loudest rap of the evening. Yes, he loves it. He loves beer. Keep on that payment. 100 beer in the wall, 100 bottles of beer. 100 bottles of top of the fall, 99 bottles of beer on the wall, 99 bottles of beer on the wall, 99 bottles of beer. Would you like 2 bottles of beer? Oh, the circulation. Yes, a little bit louder. A little louder than that. Let Alan hear that you want 2 bottles. Come on, Philip, let me hear you. It. Let me hear you. There? Yeah? There's a rap. There. Now, all hands are visible. Let's just dwell on this point. All hands are visible at this point, yet the raps are clearly coming from, it would appear, certainly from within that table. Let's try it again. Philip, give us a good, loud, clear rap. For 1 bottle of beer. Louder than that. Come on, louder, Philip. Louder for 2. Come on, Philip. Philip, if you want a bottle of beer, rap loudly. That was Louder, Philip? Come on, Philip, louder. Here comes the microphone. It has to be louder, Alan won't buy it. Come on, Philip. Come on. What? Right, I didn't hear right you. under the microphone, Philip. Right here, Phil. Yeah, Right here. keep your Right hands here. up. No, he's doing it over in Come on, that corner. come on, He's over Philip, in that corner. louder Come and on, louder. Philip. Louder. That's better. Oh, good for you, Philip. You All should right. have your bottle of beer. Congratulations, Philip. All right, let's stand him up, right side up. Oh, good thing the blood stopped in my mouth. What sort of questions
does Philip respond to? Can we ask him about... Sex and beer are his preoccupations. Well, let's ask him some questions. Cavalier. Oh, yes. There you go, Sidney. Is Dorothea here? Philip, have you got Dorothea with you? No. No. Have you got Margot with you? Yes. Yes. Good. Now, Margot was his lover, the gypsy. The gypsy Right. girl, yes. Right. Yes. What else shall we ask? Can we Lilith? Did you bring... Oh, yes. 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 Is Lilith here? Lilith... Now, who's Lilith? Lilith is another group. I told you that this was a scientific experiment. Right. And experiments have to be repeatable. So we decided that if our thesis was true, another group of people should be able to do the same thing with a different story. So Lilith is with another imaginary Lilith ghost. is another imaginary ghost. She is a heroine of the French resistance who was lived in Canada and was sent out to France during wartime to work with the French resistance. She was betrayed and shot as a spy by the Germans. Right. And she had a Canadian officer lover, and Philip has met Lilith, and he's quite friendly Let me with just her. ask any of you who would like to answer. Now, you are all thoughtful, intelligent people. You have professional backgrounds. You're skilled in your various fields. How do you really feel about this Philip phenomenon? Sue? I think that it is a purely physical thing coming from the brain, that any human being who is trained in the skill could do it. It takes some training to develop the skill, and I think it's a source of energy which perhaps we have helped to find, and that it may someday be used as a source of energy. Lauren Hinwood, how do you feel about it? Well, I'm just thinking of it in respect to the fact that we've produced artificially the sort of effects that you generally get from what are generally supposed to be ghosts. Mm-hmm. In other words, the minds of you people working on this together have been able to produce movements in this table, raps in answers to your questions, all the things that traditionally ghosts have done. Mm-hmm. So are you saying then that the traditional ghost may have been a projection from the minds of living people? That's my view. Do you all agree with that? Yeah. It could be. It could be a It thought. could be. Yeah. It could be. Yes. Yeah. This is one of the answers to it. Okay, let's ask Philip a question. We've got about 1 minute left for Philip here in this command performance. What's going to get him to give us a good loud answer as a kind of grand finale for him? You people know his feelings. Come on, Sue. You'll ask him. Does he love, what's the gypsy? Do you Margot? Yeah. Are you do you still love Margot, Philip? Sue, you ask him a question. Do you want to come on TV again, Philip? He's gone shy on May it. have heard Sure. Yeah. No. Are you still there, Philip? Yes, he's still there. Give us one more rap for goodbye. Say goodbye to Alan. A real loud one. Louder than that. He's saying no. He doesn't want to go. Never mind. Give us one rap, Philip. We must go, Philip. One loud goodbye for everyone. Do you miss Joel? Good. That's louder Okay. still. Say goodbye to George. We're going to have to say goodbye to Philip for now, and we'll be back in a moment to wrap this up with some more information about Philip. My guest on Extra Special People is Iris Owen of the Toronto Society for Psychical Research. And Iris, that must be just about the wildest sequence ever seen on television. A group of grown people with a table bouncing around and answering questions. But let's get serious now. It's a marvelous party game, having a talking table, but there's something deeper than that involved. What are the implications of this Philip experiment? Well, of course, as you say, Alan, it is a serious scientific experiment. And there are two aspects of it that are important. First, the
part that is of interest to the physicists. How does a combined thought from a group of people transform itself into something that can produce a physical effect, such as a noise or a table movement? I should say that to me, these pings from within the table are the most singular thing about the phenomenon. And I have put my hand on the table more than once and felt the vibration, the pulsation directly under it. Yeah, it is a most extraordinary now, what's thing. the second thing? The second thing, of course, is of interest to psychologists. The psychological background of a group of people getting themselves into a state of mind where they can, in fact, share a common thought and produce these things. For one thing, you have to be in a kind of childlike frame of mind, don't you? We describe it as a psychological skill, and it's learnt just as in the same way that when you're learning to play the piano, you have to start with the scales and go all the way through until you can play something in the nature of classical music. This is a psychological skill that we learn in this way, and this is why it doesn't happen as often as one would think it. Well, maybe we'll have some more imaginary ghosts around. Iris, Owen, it's been marvelous having you on the program, and we will be back again with more extra special people, and we'll be talking to interesting folks who inhabit that shadowy world that lies on the border between science and superstition, the known and the unknown. They're all unusual. They're all extra special people.